El, el lunes en el laboratorio, pues estuvimos trabajando con el circuito de polarización por colector. Establecimos las ecuaciones, obtuvimos el punto de operación y después cambiamos el valor de beta con beta mínima y beta máxima y obtuvimos otra vez el punto de operación y vimos qué tanto se movía ese punto sobre la recta de carga, que iba de un valor máximo a mínimo, ¿no? Con beta igual a 200 estaban en el centro cerca de 6 volts y veíamos, y hasta lo comentamos ahí en el salón, qué pasaba eh, cuando cambiaba la beta y cómo ubicábamos ese punto en las curvas del transistor y la recta de carga. Entonces, eso lo comentábamos el lunes. Para el día de mañana, pues estos son los circuitos que ustedes podrían armar. Puede ser que aquí, si ustedes no se preparan para mañana y no traen compu, no van a poder abrir el circuito porque el circuito está en el archivo de LTSpice. Entonces, o pongo el PDF de esta imagen que ustedes deben estar viendo ahí en sus pantallas, o ustedes le toman a esto ahorita una captura de pantalla para que lo tengan a la vista mañana, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, terminamos el circuito que está en el centro y hicimos allí algunas pruebas para ver qué pasaba con cambios en temperatura y con cambios en beta. Bueno, entonces nos falta por revisar este circuito, vamos a tratar de hacerlo. Ahorita vemos con qué valores. Y bien, entonces para hablar sobre este circuito, tengo por aquí algunos, por ejemplo, tengo este es el circuito donde ahí tengo el divisor R1, R2 y esto podemos analizarlo con algún juego de valores, ¿no? Entonces ahí está propuesto 33 y 3.9 K o bien 22 y 2.7. Por acá puse un K y 100 ohms, pero puede ser 1 y 180 ohms. Entonces ya dijimos que los capacitores en CD se comportan como un circuito abierto. Entonces, en este análisis en CD, porque queremos saber dónde está ubicado el punto de operación, lo que tenemos que hacer con los capacitores es considerarlos como circuito abierto. Entonces, siendo un circuito abierto, no estaríamos considerando esta fuente de entrada, ni estaríamos considerando la carga. Y por otro lado, el capacitor C3
si lo estamos considerando como un circuito abierto, entonces este capacitor que está aquí, C3, podríamos considerarlo como un circuito abierto, y entonces lo que nos quedarían serían R1, R2, RC, el transistor, y RE, ¿sí? En CD. Entonces, el análisis de este circuito antes de entrar a la simulación, lo voy a mostrar acá. Entonces, aquí ya tengo preparado este circuito. No importa ahorita con qué valores y los que tenga en la siguiente pizarra, pues con esos los analizamos. Entonces, el circuito que teníamos en LT Spice, aquí está, aparece. Y entonces lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. Y para poder hacer el análisis de este circuito que ustedes ven allí en su pantalla, se hace una simplificación. Y entonces el divisor formado por R1 y R2 se sustituye por su equivalente Thevenin. Entonces, ese equivalente Thevenin, ¿sí? La R Thevenin sería el paralelo de R1 y R2, y el voltaje Thevenin sería el voltaje que habría en la unión de R1 y R2, que sería la base, y la fuente de CD. Entonces, de este circuito pasamos a aquí estas condiciones y lo que estábamos mencionando hace unos segundos, que en CD, C1, C2 y C3 son circuitos abiertos, ya que la reactancia capacitiva es 1 sobre 2 pi FC, siendo F igual a 0, entonces la reactancia capacitiva sería infinita, un circuito abierto. Y en CA, para valores grandes de C1, C2 y C3, y valores grandes de F, la impedancia de los capacitores es muy pequeña, por lo que se pueden considerar como cortocircuito, ¿sí? Entonces, es lo que habíamos ya mencionado, y entonces, ya entrando en el análisis en CD, la red de R1 y R2 se simplifica con su equivalente Thevenin, y aquí está dado a que sería igual la R Thevenin y el voltaje Thevenin. Entonces, vamos a utilizar estos dos valores, R Thevenin y B Thevenin, aquí en esta parte, ¿sí? Del circuito. Entonces, ya teniendo esta simplificación, ahora ya puedo escribir las ecuaciones en base. Entonces, en base, aquí pueden ver, sería el voltaje Thevenin, sería igual a la caída en la resistencia Thevenin, más la caída en la unión base-emisor, más la caída de voltaje en RE. Pero por RE, ¿qué circula? Pues la corriente de emisor. Y la corriente de emisor es la corriente de base más la corriente de colector. Entonces, aquí con esta ecuación, yo tendría dos incógnitas, ¿no? IB e IC. Pero ya sé que IC es igual a beta IB, ¿no? Es una característica del transistor. Y al sustituir IC en la primera,
pues me queda esta expresión. Todo queda ahora en función de ID. Entonces, la única incógnita, si conozco los valores de R1, R2, BCC y RE, entonces puedo calcular de aquí, despejar IB. Y entonces vean, IB me queda con esta expresión. Y si ustedes hacen estos cálculos, al sustituir R1 y R2 en estas expresiones que están aquí, pues se llega a estos valores que tenemos aquí, de 1.268 volts, el voltaje Thevenin, y 3487.8 ohms, la R Thevenin. Entonces, estos valores aquí están, 1.268 y 3487.8. R tiene el valor de 100 y beta tendría el valor de 200. Aquí está. Y con esos valores, si calculamos la IB, es de 24.18. Ahora, aquí, en esta, con teniendo la corriente de base, ya podemos calcular la corriente de colector. Ahora, en colector, el voltaje de alimentación está repartido en 3 elementos, que sería la resistencia del colector, la resistencia del emisor y el voltaje entre colector y emisor. Ahí están expresados. Y la caída de ahí lo que nos queda es despejar el voltaje colector emisor. Tal vez acá abajo quedó anotado lo que es la corriente de colector, perdón. Aquí. Siendo beta igual a 200. Entonces, multiplicado 24.18 por 2, entonces aquí nos queda esto, 4.83 miliamperes. Entonces ya conocemos la corriente de base y la corriente de colector. Y aquí en la ecuación que ustedes ven allí para BCE, pues como ya conocemos IB, o bien poniéndolo en función de IC, podemos calcular BC. Entonces ya lo único que queda es sustituir, y ahí están los valores que vamos a sustituir. BCC 12, RC 1K, R 100, beta igual a 200, e IC 4.836 que se acaba de calcular. Y al sustituir, encontramos un voltaje de 6.68 volts. Pero es con estos valores, ¿no? Entonces, con estos valores que tenemos aquí al inicio, con este hicimos el análisis. Entonces, ahorita que nos pusimos a la simulación, pues podríamos ocupar estos valores para comprobar si efectivamente esto es lo que resulta. Entonces, tengo 1K y 100, ¿sí? Y para lograr 3487, pues ya vimos con qué valores lo estábamos haciendo, que era con 33K y con 3.9. Entonces, vamos a continuar aquí y yo aquí puse una tablita, ¿no? Estos resultados que ya obtuvimos los vamos a colocar aquí.
Entonces, pudimos calcular IB, IC y BC, y aquí están los valores. Entonces, si sustituimos para beta igual a 100, pues ya pondríamos los valores aquí de IB, de IC y BC. ¿Qué fue lo que hicimos la clase pasada? Y lo hicimos para la polarización por colector. ¿Quién de ustedes nos ayudó en el pizarrón? ¿Qué puso los valores? Yo, profe. Ay, vamos que no vi su nombre. Irving. Irving, perdón. Sí, debí haber recordado, pero dije, ¿qué tal si le cambio el nombre? Bueno, Irving, muchas gracias por la ayuda del lunes. Entonces, sí era esta tabla, ¿no? Sí, profe. El delta BCE lo anotaron del lado, no me acuerdo creo que del lado derecho, ¿no? Y no sé si estaba en este orden o habíamos puesto en el vertical, habíamos puesto IB, IC y BCE y arriba habíamos puesto beta mínima y beta máxima, ¿no? Pero es lo mismo. Y entonces, si cambiábamos de temperatura, había que ver cuál era la beta a la temperatura de 0 y de 100 grados para poder hacer el cálculo. Entonces, creo que lo hicimos de esta forma. Creo que así. Así fue como se hizo, ¿no? Entonces, esto era para temperatura constante y luego para beta constante, que era de 200, íbamos a cambiar la temperatura. Entonces, la temperatura sería a 0 grados centígrados, la beta sería 173.6 y a 100 grados centígrados la beta sería de 277.3. Ahora, allí en las tareas, allí dice, yo puse valores para de beta a temperatura 0 grados centígrados o temperatura mínima y otra beta para temperatura máxima. ¿Y de dónde obtuve esos valores? Pues los obtuve de esta expresión. Aquí hay una expresión que está ahí al lado. Y ustedes ahí la pueden ver. Beta 2 es igual a beta 1 por T2 sobre T1. Aquí nada más hay que aclarar que la temperatura está dada en grados Kelvin. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a la beta de 173 siendo la temperatura de 0 grados centígrados? Entonces, esto lo puedo hacer aquí y estoy tratando de... Aquí voy a hacer el cálculo para... Perdón. Es que se conectó mi teléfono. Y cuando se reconectó, se activó el audio. Por eso se escuchó así. Entonces, ahorita, trato de comentar sobre esta expresión que se tiene ahí al lado. De hecho, en las tareas está dado, y está
explicado allí en las instrucciones. Pero, bueno, lo voy a hacer aquí. Entonces, si yo quiero calcular la beta a la temperatura de 0 grados centígrados, entonces yo pondría así, sería a la beta que es la constante 200, y lo multiplicaría por la temperatura 2, que sería 0 más 273. Entonces sería 273 grados Kelvin, y abajo sería la temperatura de 27 más 273. Y esto elevado a un coeficiente. Este coeficiente, XTB, es un coeficiente que tomamos del modelo del transistor y que, a reserva de que ahorita lo chequemos, debe ser de 1.5. Entonces, si ustedes hacen esa operación, me pueden decir cuánto es y ver si beta efectivamente es de 173 o es otro valor. Sí, profe, es de 173.61. Entonces, sí resulta de 173.61. Esta sería la beta a la temperatura de 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues con los valores que ya existen en el circuito y con la beta de 173, ustedes calculan la corriente de base. Y conociendo la corriente de base, conocen la corriente de colector y después ya pueden conectar pueden calcular el BCI. Así que si lo hacemos ahora con la beta a la temperatura de 100 grados centígrados, entonces acá tendríamos que la beta a la temperatura de 100 grados centígrados, pues ahora sería 200 y ahora va a ser 100, sería 100 más 273. Y abajo sería 27 más 273. ¿Sí? Y elevado a la 1.5. Entonces, si hacen esta operación, les debe dar 277.3. Entonces, si me ayudan a verificarlo. Profe, ¿qué significaba el valor de 1.5? No le escuché. ¿Qué significaba el valor de 1.5? Este es un factor que define el fabricante en su modelo de LED Spice, y este lo tomé del modelo que da el fabricante. Entonces, ahorita me voy a mover y me voy a colocar por acá para que veamos el modelo del transistor. Esto lo puse en está por acá. Aquí. Aquí está. Si ustedes ven el modelo, ya lo hice allí grande para que lo puedan ver. Ahorita tiene que aparecer todavía más grande, nada más que no se alcanza. Todavía no aparece ahí en su pantalla. Entonces,
Se supone que ya lo hice más grande aquí en mi pantalla, pero creo que todavía no se refleja aquí en sus... no sé qué está pasando aquí con la red inalámbrica, aquí en el edificio 3. Entonces, estoy tratando de monitorear lo que estoy presentando, pero pues otra vez ya me sacó la red. Bueno, aquí pueden ver, ¿no? XTB es, tiene el valor de 1.5. No sé si ya revisó la tarea 1, 2 y 3. Allí en el enunciado se habla de este factor de 1.5, ¿sí? Entonces, dependiendo del transistor, pues esto puede cambiar, ¿no? Puede ser ligeramente arriba y ligeramente abajo de 1.5. Entonces, si revisáramos otros transistores, por ejemplo, allí en LT Spice, pues podríamos ver estos valores que puede tener XTB. ¿Sí? Ok, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, eh, lo que ustedes tendrían que hacer en su práctica, pues es armar el circuito que está dado allí aquí, con estos valores. No sé si puse estos valores. Sí, son estos, puse estos, ¿no? Pero podríamos utilizar algún otro. Entonces aquí nada más veamos si la beta es de 200, porque aquí está el modelo 2N3904-2. Aquí está beta F igual a 200. Y la temperatura a lo que está puesto ahorita es de 27 grados centígrados. Entonces, si aquí nosotros corriéramos la simulación y cerramos la ventana, entonces, pues ahí aparece el voltaje, ¿no? Nos interesa ahorita este circuito, el tercero. Y si restamos a 7.57, le restamos el voltaje que hay en el emisor, que sería 0.801, nos quedaría de 6.77 volts. Entonces, aquí tendríamos, aquí entre estos dos, el BCE sería la resta, ¿no? De 7.57 menos 0.8. Y esto nos daría 6.77 volts. ¿Sí? Lo que estábamos buscando aquí es que este voltaje fuera aproximadamente la mitad del voltaje de alimentación. Entonces, con esta beta, da el valor de 6.77. Si nosotros en este modelo le cambiamos la beta, entonces el modelo ya está, ahí está abajo, ¿no? Nada más le voy a cambiar, ahora voy a poner el modelo en lugar de ser el 2N3904-2, le voy a poner -1. Y ese modelo está aquí abajo y ya me está diciendo que es el modelo como el que está del lado izquierdo, el 2N3904-Y, y pero ahora lo que cambia es la beta y le voy a poner el valor de 100. Entonces, si cambiamos la beta, va a cambiar
Aquí está. Y ahora vean. Ahora cambió a 7.78. Menos 0.765. Y nos da 7.02 volts. Entonces, ahora este valor, bueno, voy a borrarle lo que está ahí al lado. Y nos queda menos de 5 minutos. Entonces voy a borrar esto que está aquí. Al fin ya vimos cómo calculamos la beta. Ahí está. Ya. Entonces ahora el otro voltaje, ahora sería 7.02 volts. Esto es con beta igual a 100. Ahora si lo hago con beta igual a 300, nada más aquí puedo checar y puedo ver mi corriente. Y ahí se puede ver abajo, sería 4.21 miliamperes, 4.21. ¿Sí? Entonces lo voy a anotar. 4.21 miliamperes. Esto es corriente de colector. Por acá es voltaje colector emisor. Esto fue con beta igual a 200. Entonces, me faltaría ver la corriente de base. Y esa corriente de base aquí sería 40.03. 40.03 microamperes. Así está. Y por supuesto que esto en laboratorio no va a ser tan obvio calcular la corriente de base. De hecho, como han estado calculando la corriente de colector, es dividiendo el voltaje entre los extremos de RC entre el valor de la resistencia. ¿Sí? Así es como estamos calculando las corrientes en el laboratorio, porque los medidores luego no pueden medir, el fusible está fundido y no pueden medir el voltaje, digo la corriente, aquí. Tendrían que abrir, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a hacer acá, en el circuito de al lado. O sea, aquí. Allí tendrían que abrir el circuito. Él lo está haciendo en el de colector. Y entonces, allí tendrían que insertar su medidor. Aquí tendrían que medir su medidor. El amperímetro. ¿Sí? Acuérdense que para medir corriente se mide en serie y hay que interrumpir o abrir el circuito para insertar el medidor y ver qué corriente circula por ahí. Entonces, esto no lo vamos a hacer en el laboratorio. Nada más vamos a medir voltajes en las uniones y voltajes en las resistencias. Y conociendo los voltajes en las resistencias, podemos conocer las corrientes de colector y de base. Ojo, para el tercer circuito solamente pueden conocer pues la IC, porque la IB, ¿cómo le harían? Por lo menos de ese circuito no se podría. Entonces, ahorita vamos a comentar al respecto. Entonces,
Eso se va a acabar en cuestión de segundos y nada más registren pues estos valores que tenemos por aquí para que los tengan de referencia. Entonces, esto les puede servir para el día de mañana a la hora de hacer la práctica. Entonces, si ya tienen sus tablas, pues ya nada más es llenar, anotar y con esos datos llenar las tablas, ¿sí? Hagan ahí sus anotaciones correspondientes. Entonces, ahora lo que me quedaría aquí sería bien, ya estamos de vuelta con el circuito y quedamos que aquí lo que íbamos a hacer ahora íbamos a cambiar el valor de la beta y bastaba con cambiar el modelo. Entonces voy a poner el modelo 2N3904-3 y ese modelo está justamente ahí en la parte del medio hasta abajo y ahí dice beta F igual a 300. Entonces, si corremos la simulación, ahí tenemos esto. Y de aquí para hacerlo más rápido, para beta igual a 300, el BCE ahorita lo ponemos, la IC la podemos poner de 4.5 miliamperes. Lo estoy tomando de la tabla. Aquí. No, no es ese. Es el transistor 3, ¿no? Entonces es ICQ3, aquí está, 4.5. ¿Sí? 4.5. 4.5. Si no, ahorita lo verificamos. Y la IB es de 14.3 microamperes. ¿Sí? Voy a cerrar la tabla. Y entonces le resto a 7.49, le resto 0.813 y me da 6.68.
Aquí la voy a meter. Aquí me da 6.68 volts. Entonces, por aquí estaba el voltaje VCE, por acá es IC, y por aquí es IB. Y esto era, aquí tenemos valores para beta igual a 100 y beta igual a 200. Y ya nada más tendríamos que hacer nuestra tabla. ¿Sí? Entonces, aquí esto era así. Esto era lo que teníamos. Sí. Y si ustedes aquí observan estos resultados y tienen por allí a la vista o a la mano los datos que obtuvimos en los otros circuitos, la variación que hay entre al cambiar de beta 100 a 300, pues es mucho menor la variación en este circuito que en los dos anteriores. Entonces, aquí lo que tendría que hacer nada más es verificar que sí es la corriente de colector. Le puse 4.5, ahí está, en la parte de abajo. Y si apunto a la base, ahí están 14.3, que es lo que anoté aquí. Y aquí, nada más para asegurarnos, le pongo 1 y hago esto. Y ahí tendría que restar 7.785 menos 0.765. Y eso nos da 7.02 volts aquí en 7.02 volts. Y si apunto aquí a la corriente de colector, ahí son 4.21. Aquí 4.2 miliamperes. Y si apunto a la corriente de base, acá, ahí son 40 microamperes. Entonces yo aquí le pongo 40 microamperes. Entonces, si ustedes hacen la resta, ¿no?, del valor de BCE del máximo contra el mínimo, pues nos queda como de punto 30 y tantos. O sea, ni siquiera llega a 1 volt. La corriente de colector sería de punto 3 y la corriente de base, aquí sí hay cambio, ¿no?, de 40 a 14.3. Entonces, esto es porque aquí sí cambia la corriente de base para tratar de compensar los cambios de la corriente de colector. En el primer circuito, la corriente de base es fija, por eso se le llama progresión fija. Porque aun cuando cambie la beta o cambie la temperatura, la corriente de base no cambia prácticamente. Entonces, no hay forma de compensar. Entonces, por ejemplo, de 4.2 con beta 300 se va a 4.5. Pero para lograr esta corriente de 4.5 y no irse a un valor mucho más grande, ¿qué tuvo que pasar? Pues que aun cuando la beta aumentó, la corriente de base disminuyera, ¿no? O bajó de 40 microamperes, bajó a 14.3, para que multiplicado por la beta de 300 nos dé el 4.5. O sea, si yo multiplico el 14.3 por 300, nos da
3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 3, son 4. 42, 4.29. O sea, en mi cálculo, aquí haría, me da 4.29 y en el simulador da 4.5. Entonces son valores aceptables. Y estamos suponiendo que la beta es de 300, pero si ustedes dividen 4.5 entre 14.3, la beta es ligeramente diferente a 300 y ya dijimos que también la beta puede cambiar dependiendo del voltaje que hay entre colector y emisor. ¿Por qué dijimos esto? ¿No? Así. Teníamos esa curva. Entonces no era lo mismo tener la corriente aquí con este voltaje a tener un voltaje mayor y tendríamos una corriente de colector ligeramente mayor o un voltaje entre colector y emisor menor y tendríamos una corriente de colector ligeramente menor. Entonces estaría variando entre esos dos puntos, entre estos dos, y ese estaría por aquí. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes comparen estas tres tablas para poder concluir que este circuito pues es más estable hablando de la polarización y que el punto se va a mover menos, el punto Q se va a mover menos si llega a haber un cambio de beta o llega a haber un cambio de temperatura. Lo que faltaría es pues modificar y aquí agregar el valor de 200 y lo que tendríamos que hacer es poner la temperatura ahora aquí, esta temperatura, ponerla de, no sé cuánto le pusimos, 0. Entonces, cuando la temperatura disminuye, la beta disminuye, y entonces lo que se espera es que el voltaje entre colector y emisor aumente. Nada más déjenme aquí. Bueno, voy a correr la simulación. Y voy a cerrar aquí. Entonces, la beta es de 200 y ahora la temperatura la estoy cambiando. Entonces voy a... Esto lo voy a poner por acá para que lo tengamos a la vista. Aquí así. Ahí está. Entonces vean cómo ahora, bueno, yo borraría esto que está aquí. Y hacemos lo mismo. Todo esto que escribimos, aquí esto fue por temperatura igual a 27 grados centígrados. Entonces ahora tendremos que hacer algo como así como está, y lo voy a hacer ahí al lado, poner beta igual a 200, y entonces lo que tendría que colocar sería mi voltaje colector emisor, mi corriente de colector y la corriente de base. Y tendría que ser para temperatura igual a 0 grados centígrados, temperatura igual a 27 y temperatura, aquí vamos a ponerle 100 grados centígrados. Entonces yo tendría que hacer mi tabla
y aquí poner esto así. Entonces lo hice al lado porque ya no cabía abajo. Y disculpen el desorden, pero para tratar de tener aquí la información. Entonces tengo aquí la tabla y aquí tendría que poner mis valores, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está. Y el resultado, aquí me quedaría, la corriente de colector es de 4.17. Entonces yo tendría que ponerle 4.17 aquí. Aquí. 4.17 miliamperes. La corriente de base, aquí, 22.8. 22.8 microamperes. Y el voltaje es restar 7.82. 7.82 menos 0.755 y nos da 7.07 volts. 7.07 volts. Ya no lo voy a hacer para 27, nada más me voy a ir al extremo para aquí abreviar. Y ahora voy a cambiar la temperatura. La beta no la cambio, ¿no? Entonces aquí le pongo 100. Corro la simulación. Y es de 5.1. Aquí tendría que poner 5.1 miliamperes. Y la corriente de base sería de 17.7. 17.7 microamperes. Y cierro la ventana. Aquí está. Y tendría que restar ahora el 6.877 menos el 0.925. Y nos queda de 5.95 volts. Aquí. Aquí son 5.95 volts. Ahí está. Entonces vean cómo cambió el voltaje entre colector y emisor. Desde 0 grados hasta 100 grados cambió de 7.07 a 5.95. Un poquito más de un volt. O sea, está muy cerca de 7 en 0 grados y muy cerca de 6 en 100. Pero vean, es muy poquito lo que cambia, ¿no? O sea, si calculamos el delta BCE, ahí sería como de 1.1 máximo. La corriente está cambiando de 4.17 a 5.1, poquito menos de 1 miliamper, ¿sí? Y la corriente de base está cambiando de 22 a 17. Mientras que acá en el cambio de beta hubo mayor cambio en la corriente de base. Y la corriente de colector cambió de 0.3 miliamperes. Entonces, tal vez el extremo sería con qué beta mínimo, con qué beta y con qué temperatura tendríamos el valor más alto en BCE y con qué beta y con qué temperatura tendríamos el valor más bajo en BCE. Pues sería con la temperatura mínima y beta mínima, ¿no? Ahí es donde tenemos un voltaje colector emisor mayor. Y cuando se incrementa la beta y se incrementa la temperatura, pues aumentan las corrientes y disminuye la caída entre colector y emisor.
Bueno, entonces, lo que ustedes tienen que hacer es resumir esas mediciones en estas tablas, ¿sí? En estas dos. Tal vez yo lo escribí de manera diferente en la tabla que está en Excel, pero ustedes lo pueden hacer de la manera que más les parezca. Lo importante es que ustedes entiendan lo que estamos intentando hacer en el laboratorio. Entonces, ya comentamos cómo íbamos a calentar el transistor, ¿sí? Porque como ya la práctica es mañana, entonces todos los resistores que estamos utilizando en los circuitos, ¿sí? Todos son de medio watt. La resistencia con la que vamos a calentar el transistor para tener una temperatura mayor al ambiente, ya quedamos que íbamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Voy a colocar aquí mi transistor. ¿Sí? A ver si lo están viendo por ahí. Y encima yo voy a colocar la resistencia. Entonces, la resistencia calefactora o el elemento calefactor, y lo voy a poner aquí así. Así. Entonces, esta resistencia es ya dijimos que puede ser de 100 ohms a 5 watts. ¿Sí? Ahorita estoy anotando esto. Y quedamos en que íbamos a alimentar con la fuente de CD esta resistencia. Y dijimos que no íbamos a exceder la potencia de la resistencia de 5 watts. Entonces, yo voy a colocar mi resistencia así sobre la base, sobre la parte plana del encapsulado, ¿no? La parte de arriba. Entonces, para medir la condición de una temperatura, o sea, como no va a ser 100 grados centígrados, aquí nada más es especificar que la temperatura es mayor a los 25 grados centígrados, suponiendo que la temperatura a la que estamos es 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, ustedes tienen que dejar esa resistencia allí que se esté calentando y la dejan entre 1 y 2 minutos encima del transistor. Y sin levantar la resistencia, sin quitarla, ustedes miden los voltajes en los componentes y los anotan. Y ya con esos valores ustedes registran los voltajes y calculan las corrientes. ¿Sí? Es lo que tienen que hacer. Entonces ya dijimos, ¿no? Que si la resistencia es de 100 ohms y 5 watts, entonces dijimos que potencia es igual a B cuadrada entre R. Entonces, el voltaje que podríamos estarle aplicando sería R por la potencia. Y aquí sería raíz de 100 por 5, raíz de 500. Entonces, raíz de 500 debe andar abajo de 25. Veintidós punto tres volts. Entonces, ese es el voltaje máximo que podríamos aplicar entre los extremos de la resistencia.
Si le aplicamos más, vamos a exceder la potencia y se va a quemar su resistencia calefactora. Entonces no le pongan ni los 20, pónganle entre 10 y 15 para que ustedes vean cómo se está calentando esta resistencia. Lo único que queremos es elevar la temperatura del transistor con el que estamos trabajando para ver cómo se altera la polarización al calentarse el transistor, al elevarse la temperatura en el transistor. Entonces, la forma más sencilla de elevar el calor o la temperatura en el transistor, pues sería acercándole un elemento calefactor. Puede haber otras sugerencias. Aquí lo importante es no ponernos en riesgo, no poner en riesgo a los compañeros, ni poner en riesgo las instalaciones o el equipo de laboratorio, ¿sí? Entonces, no lo pueden hacer con un encendedor porque se van a quemar, o sea, tienen que sostener la temperatura y es mucha temperatura si hay el fuego directo. La otra sería, pues, con un cautín. Ahora hay cautines donde se les puede graduar la temperatura, ¿no? Entonces, si tienen algo así, lo pueden utilizar mañana. Luego hay estos utensilios o dispositivos que se utilizan para el pelo, ¿no? Entonces, también hay una plancha para el pelo, pudiera ser, pero lo más sencillo es utilizar esta resistencia calefactora para que ustedes puedan ver el efecto de la temperatura sobre el punto de operación. ¿Profe? Bueno, sí, dígame. Pregunta, entonces, ¿esta resistencia va conectada a la fuente de alimentación o llevamos una pila? No. Está bien su pregunta. Esta fuente la vamos a tomar de ahí de la fuente. Este voltaje lo vamos a tomar de la fuente de alimentación. Ya ven que la fuente puede dar 5 más 20 y menos 20. ¿Sí? Entonces ustedes ajustan el voltaje de la salida positiva y la ponen entre 10 y 15 volts. Y lo aplican a esta resistencia, a la de 5 watts. Y lo van a hacer con cuidado y van a notar que se va a calentar la resistencia. Entonces, esa resistencia, una vez ya caliente, cuando ya estén en esta parte del efecto de la temperatura, lo ponen sobre el transistor, de tal forma que quede espacio para que alguien sostenga la resistencia apoyándola en el transistor. Y alguien más del equipo va a estar midiendo voltajes. Alguien más los está registrando, o si son dos, pues el que está midiendo anota. Quien está sosteniendo la resistencia no se mueve, la deja ahí para mantener la temperatura. Y una vez registrados los valores, pues ya retiran la resistencia y ya tendrían resultados para poder hacer los cálculos. ¿Sí? Profesor, Sí. para las resistencias, ¿podríamos ocupar de 1/4 de watt o si es? Sí. Ok, gracias. Sí, nada más, pues cheque, ¿no? Sí, 1/4 de watt está bien, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo peor que le puede pasar a la resistencia que está ahí de 1K? Pues que tengamos un voltaje de 12 volts, ¿no? Entonces, B cuadrado entre R serían 144 entre 1000. Pues ahí nos da una potencia de 0.14. Si ustedes utilizan de 1/4, serían 0.25. Entonces, la resistencia soportaría bien allí la potencia. Nada más la de 180 habría que ver, ¿no? Por ejemplo, si ahí hay 1 volt, 1 entre 180, ahí serían 5 miliwatts. Pero si ponen 12 volts entre
180. Ahí sí, si le ponen los 12 volts en los extremos de la resistencia RE, pues ahí la potencia sería de 0.8 watts. Pero como no la van a conectar directo porque va a haber una resistencia de colector de un K en serie, entonces no se estaría exponiendo la resistencia de 180. Y las del orden de CAS, no hay problema. Entonces, si tienen ya de 1/4 de watt, está bien, las pueden utilizar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto tiempo tiene que estar pegada la resistencia al transistor? Bueno, antes de hacer la medición, entre 1 minuto y 2 minutos. Porque si ustedes colocan la resistencia y enseguida hacen la medición, no se va a alcanzar a calentar lo suficiente el transistor para que haya una variación en el punto de operación. Entonces, la sugerencia es que lo dejen allí unos segundos. Lo que sí les pido es que la condición que ustedes den para el primer circuito, la den para el segundo y para el tercero. O sea, que sean condiciones semejantes en el calentamiento del transistor. ¿Sí? Porque si no, entonces, al comparar los resultados, podríamos decir, no, pues es que este resultó mejor, este tercero que estamos viendo ahí en pantalla, porque el tiempo que se colocó la resistencia encima del transistor fue menor. No, traten de mantener las mismas condiciones, o sea, si le dan 1 minuto y después miren al primer circuito, pues igual para el segundo y tercero. 1 minuto y enseguida medir. Y nada más asegúrense de que sí haga bien, que esté la resistencia bien puesta sobre el cuerpo del transistor. Porque si está inclinado, no hace contacto y no se calienta bien el encapsulado. Entonces, que queden ahí bien superpuestos. ¿Sí? Bueno, entonces, este resultado que estamos obteniendo aquí, pues lo hicimos cambiando la temperatura, pasando de un valor a otro y a otro, ¿no? 3 valores serían. Y luego dejamos la temperatura en 27 y aquí lo que tendríamos que hacer para llenar nuestra tabla es que esta temperatura fuera de 27 y que el transistor así como está. Entonces, allí ya podríamos tener nuestros valores y ahí sería bueno, voy a poner la corriente. La corriente sería de 4.4, que es lo que creo que habíamos anotado. Aquí, 4.4 miliamperes. Y la IB aquí es de 21.1 microamperes. Entonces voy a cerrar la ventana. Y ya más me faltaría restar 7.57 menos punto. Ya hemos dicho que 6.77 volts, ¿no? Aquí. Y estos mismos valores se repiten acá. 6.77 volts. La corriente fue de 4.4 aquí. Y aquí era 21.1 microamperes. ¿Sí? Así es. Aquí 21.1. Entonces, esa sería su referencia.
porque es justamente este circuito el que estaríamos usando, ¿no? Entonces vean esta resistencia de 1.2, de 1K y de 180, la suma me da 1180, casi 1.2 kilómetros. Entonces, esto lo hice así, a propósito, para que si comparamos con lo que tenemos acá, vean, es una resistencia de 1.2. Aquí nada más me falta completar el circuito, porque lo habíamos quitado, ¿no? Y y acá de este lado, igual está 1.2. Y la idea es que tengamos 6 volts entre los extremos entre el colector y emisor en los 3 circuitos y que sea la misma corriente de colector. ¿Sí? Parecida. Entonces, así como están sus circuitos, en el circuito que yo les envié en el ETSPICE, ya está listo para correr la simulación. ¿Sí? Por eso lo puse, no lo puse como una captura de pantalla o PDF, sino que lo pueden utilizar ya para correr la simulación. Entonces, pues ya, aquí está el circuito. Esa sería su referencia. Y si acaso, ¿qué tendríamos que hacer para poder calcular? Creo que está aquí. Ajá. Voy a eliminar los trazos, si no tienen inconveniente. Voy a eliminar. Voy a eliminar los trazos. ¿Sí? Y aquí está esto. Entonces, ¿cómo podrían calcular la corriente de base? Aquí. ¿Cómo la podrían calcular? Si tuviéramos, en ese circuito que está del lado izquierdo, si mido el voltaje entre los extremos de la resistencia y lo divido entre 1K, me da la corriente de colector. Pero ¿cómo podrían calcular la corriente de base? Entonces, una posibilidad, y eso habría que verificarlo, sería interesante como el trabajo de laboratorio, que pudiéramos hacer esto. Entonces, hago esto, así. Y aquí están los 12 volts. Entonces, sería medir aquí el voltaje Thevenin, pero a circuito abierto. ¿Sí? Y la otra es, pues yo ya sé que el paralelo de estas dos, si estoy tomando el valor nominal, me va a dar de 3,487.8 ohms. Entonces, en el momento que yo conecte el circuito, yo voy a tener aquí un voltaje y aquí voy a tener otro voltaje. ¿Sí? Yo ya sé qué voltaje tengo aquí, que es el que puedo calcular del divisor. Y ya sé la resistencia Thevenin. Entonces, si yo ya sé ese voltaje Thevenin y al medir aquí en mi circuito, hagámoslo para aquí. ¿Cuál sería la R Thevenin para este circuito? A ver si nos da tiempo. ¿Me ayudan? Con el paralelo de 15K y 2K, 2.2K.
Me dicen ahorita cuánto es esto. Y el voltaje Thevenin sería 2.2 sobre 17.2 por 12. Entonces ya tengo el voltaje Thevenin. Y ahí sería, bueno, jóvenes, lo seguimos mañana. Ahí en la nota de pizarrón, ya sería mínimo lo que nos faltaría, pero ya tenemos elementos para trabajar mañana en el laboratorio. Jóvenes, que tengan buen día. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Profe, ¿ya compartió el apunte? Bueno, el otro. En la pizarra sí. Gracias. La pongo ahí en Teams. ¿Sí? Profe. Bueno, que tengan buen día.